El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, el apóstol San Pablo hace una muy bonita reflexión para señalar cómo de todos nosotros se espera la madurez en la fe. Eso también se espera de los cristianos, ¿eh? No que nos quedemos en un nivel elemental, no que no tengamos aspiraciones de crecimiento espiritual, sino que en la medida en que vamos conociendo a Jesús, en la medida en que nos damos cuenta que ahora colaboramos con Él en la construcción del reino, también nosotros, hermanos, aspiremos a la madurez espiritual. Y cómo nos hemos dado cuenta durante este tiempo de pandemia que no éramos tan maduros en la fe. Eso lo creíamos, eso lo suponíamos, pero nos vamos dando cuenta que no éramos tan maduros en la fe como así lo considerábamos, ya que en ese tiempo han salido muchas cosas, ¿eh? Además de lo que vemos, además de las preocupaciones externas, en ese tiempo también han aflorado muchas cosas personales que a cada uno de nosotros nos permite darnos cuenta, ¿va?, quiénes somos, ¿va?, cómo estamos en la presencia de Dios, ¿va?, cuáles son nuestras fortalezas, ¿va?, pero también cuáles son nuestras debilidades, ¿va? Nos hemos dado cuenta de todas las carencias que también nosotros tenemos, ¿va?, y de cómo hace falta todavía fortalecer más nuestra experiencia de encuentro con Cristo Jesús. Así que ante lo que
Todos nosotros vamos descubriendo en ese tiempo de pandemia, porque Dios también permite que uno se pueda asomar a la propia realidad de la vida. Tomemos en cuenta, por lo menos para nuestro crecimiento espiritual, esas dos cosas que también el Santo Evangelio remarca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que nos damos cuenta que nos hace falta mucho crecer en el Espíritu, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo consolidarnos en la fe? ¿Cómo aspirar precisamente a esa madurez espiritual? Podemos tomar en cuenta las sugerencias que nos da el Santo Evangelio al contemplar la vida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, queridos hermanos, que tenemos que ser cristianos de oración. Tenemos que ser personas de oración. Al Señor Jesucristo siempre lo veían haciendo oración, y en eso radicaba la fuerza de sus palabras y el poder de sus acciones. Lo veían en lugares apartados y solitarios, y como en esta ocasión también lo veían en la sinagoga. Esa es una de las fortalezas de nuestro Señor Jesucristo, una vida de oración, una vida de cercanía y de intimidad con el Padre del cielo. Porque a nosotros nos dan miedo muchas cosas, ¿Por qué nos vemos tan débiles en esta pandemia? ¿Por qué a veces nos preocupamos tanto? ¿Por qué no hemos crecido en el Espíritu? Porque nos damos cuenta, hermanos, que la oración todavía no es esa parte esencial en nuestra vida. Todavía no se ha convertido en nuestra forma de ser cristianos. Esa es una realidad que también nosotros hoy especialmente constatamos. La oración no se ha convertido en esa parte esencial de ser cristianos. Por eso Jesús avanza, camina con mucha libertad, siempre está dispuesto a hacer el bien, porque todo parte de su encuentro con Dios. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, el punto de partida siempre es estar en comunión con el Padre del cielo. Y por eso va al encuentro de los necesitados, y por eso tiene un gran corazón para asistir a los enfermos, porque todo parte precisamente de la oración. Una cosa que podemos estar considerando como compromiso en esos tiempos turbulentos que estamos pasando es precisamente nuestra vida de oración, hacer más oración. ¿Cómo hacer para que la oración forme parte esencialmente de nuestra vida? Y darnos cuenta que en la medida en que uno se entrega a Dios en la oración, pues crecemos en el Espíritu, alcanzamos la madurez espiritual de la que habla San Pablo, porque en la oración el Señor se nos revela. Algo que por lo tanto le tenemos que pedir al Señor especialmente en esos tiempos difíciles. Otra enseñanza que también descubrimos en el Santo Evangelio: la vida cristiana, hermanos, siempre es para hacer el bien. La vida cristiana siempre es para hacer el bien. Como nuestro Señor Jesucristo, que después de estar en oración en esos lugares apartados y solitarios, después de estar en la sinagoga, va al encuentro de los enfermos, va al encuentro de todos los necesitados. La vida cristiana, hermanos, siempre es para hacer el bien, a ejemplo del Señor Jesús, que va hacia los necesitados, que se encuentra con los enfermos y que siempre está dispuesto a consolar a todos aquellos que están sufriendo. Eso también nosotros lo reconocemos como una carencia. En nuestra vida cristiana ha faltado mucha apertura, en nuestra vida cristiana ha faltado generosidad, ha faltado entrega para poder atender, para poder servir a los demás. Incluso a veces lo podemos decir con mucha preocupación, que en nuestra vida cristiana hay mucha indiferencia hacia las necesidades y el sufrimiento de los demás. Y la vida cristiana, como lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, es una vida de entrega y de servicio a los demás. Incluso
A nosotros nos asombra mucho, como dice el Evangelio, que la suegra de Pedro, una vez que recuperó la salud, se puso a servir. Recuperó la salud y se puso a servir. Seguramente porque en el servicio le estaba dando gracias a Jesús y era muy consciente del favor que Jesucristo le había concedido, y por eso la suegra de Pedro se pone a servirles, como dice el Santo Evangelio. Así que, reconociendo, queridos hermanos, que nos falta mucho crecer en el Espíritu, tomemos en cuenta esas dos recomendaciones que hoy nos hace el Santo Evangelio. Que nos preocupemos por ser cristianos de oración, y más que nunca en esos tiempos en los que necesitamos en la intimidad recibir la luz del Señor. Y que como nuestro Señor Jesucristo y como todos los santos nos han invitado, que también en nuestra vida cristiana estemos dispuestos a servir, a entregarnos por los demás, y que nos caractericemos por tener un gran corazón para socorrer a los necesitados y para estar atentos a las necesidades de los que